Los 12 crímenes de guerra más perturbadores de la historia antigua. Los crímenes donde se pierde la vida de humanos en masa de manera deliberada, intencional y sistemática, es calificado actualmente como el mayor crimen contra la humanidad y la cumbre de la maldad humana. Entre sus ejemplos modernos más recientes, se cuentan el fin de 2 millones de armenios entre 1915 y 1923, en los estertores del Imperio Otomano, y los comienzos de la Turquía republicana, la muerte por hambre de por lo menos 1.5 millones de ucranianos por parte del régimen soviético de Stalin entre los años 1932 y 33, los horribles casos que sucedieron en Europa de 1939 a 1945 y el fin de 1 millón de ruandeses de la etnia Tutsi por parte de la etnia dominante Hutu en 1994. Estos sucesos horribles a lo largo del siglo XX han opacado a muchas otras ocurridas en épocas anteriores, y este video está dedicado a las peores cosas que sucedieron durante la Edad Antigua. Quizá te sorprenderá saber que admirados personajes históricos y lugares como el general, estadista y escritor Julio César y la ciudad de Atenas, faro de civismo y sabiduría durante la Antigüedad clásica, estuvieron estrechamente involucrados en algunos de estos crímenes contra la humanidad. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Según Plutarco, 1 millón de celtas murieron y otro millón fueron esclavizados durante la Guerra de las Galias de Julio César del año 58 a 51 a.C. Los logros militares de Julio César, descritos en su monumental obra Guerra de las Galias, parecen gigantescos, al igual que las atrocidades que cometió el ejército romano al esclavizar o masacrar a naciones enteras. Por ello, César ha sido acusado de exterminio en masa, y muchos se preguntan si esas atrocidades califican para ser consideradas como aniquilaciones masivas, según los criterios de la actualidad. El balance que hace Plutarco de los 9 años de conquista de las Galias por parte de César señala que ésta tuvo un altísimo costo humano, de 1 millón de celtas muertos y otro millón esclavizados. Las bajas entre la población civil posiblemente fueron mayores que entre los guerreros, pero no pueden estimarse con precisión. Resulta imposible establecer con exactitud la población de las Galias en tiempos de César, pero se ha estimado en 8 millones de personas como mínimo. Con base en este número, la cantidad de celtas muertos o esclavizados habría representado una cuarta parte de la población. Esta proporción supera con creces la de los dos países más afectados por la Segunda Guerra Mundial, Alemania, con un 9%, y la Unión Soviética, con 13.7% de población perdida. Julio César destruyó cosechas, aldeas, bosques y expulsó a la gente en pleno invierno. Miles murieron de hambre y frío. No fue solo la espada romana la que aniquiló a la población gala. Grandes cantidades de galos murieron de hambre por la confiscación o destrucción de sus cosechas y la quema de sus aldeas y granjas, o perecieron congelados cuando fueron expulsados de sus asentamientos en pleno invierno. Enormes áreas de bosques fueron sistemáticamente taladas porque el ejército de César necesitaba leña y grandes cantidades de madera para construir fortificaciones, puentes y flotas, al mismo tiempo que la deforestación dificultaba que las naciones galas pudieran usar las zonas boscosas como refugios. El propio general romano escribió sobre un episodio del año 53 a.C., aunque por el momento algunas personas lograron permanecer ocultas. Parecía que tras la partida del ejército, perecerían necesariamente por la falta total de suministros. La marcha del ejército romano a través de los territorios de la Galia los convirtió en paisajes de terror. El historiador austriaco-estadounidense Ernst Badian escribió: las requisas de alimentos y las devastaciones punitivas completaron un desastre humano, económico y ecológico probablemente sin igual hasta la conquista de América. Número 2. El crimen de Julio César en Holanda. 150.000 víctimas. Hasta hace poco se sabía que César había pasado con sus legiones por media Europa, pero no había certeza sobre su presencia en los actuales Países Bajos. Sin embargo, una reciente investigación de la Universidad Brugge de Ámsterdam reveló que las legiones romanas del célebre general no solo pasaron por Holanda, sino que dejaron un aterrador saldo de 150.000 muertos. Un equipo de la BU, en el que participó el arqueólogo Nico Roymans, descubrió un sitio en el que César y sus tropas destruyeron a 2 tribus germanas en el año 55 a.C.
Es la primera vez que la presencia de César y sus tropas en suelo holandés se ha demostrado de forma explícita, señaló el arqueólogo. Si bien se tenía conocimiento de estos enfrentamientos, ya que César los describe en el cuarto libro de su obra, La Guerra de las Galias, se desconocía la ubicación del lugar, e incluso la autenticidad de la misma versión era puesta en duda. No obstante, gracias a una combinación de datos históricos, arqueológicos y geoquímicos, se ha logrado sacar a la luz el suceso. 2 tribus exterminadas por César y su ejército. Las 2 tribus exterminadas en el este del Rin fueron los ténteros y los usípetes, expulsados de sus tierras por otros guerreros. Cruzaron el río y se instalaron en lo que entonces era el norte de la Galia, pidiendo ayuda a César a cambio de fidelidad. Puede que porque quiso hacerse con sus propiedades o porque los viera como una amenaza, César se negó a pactar con ellos y ordenó a 8 de sus legiones aniquilarlos en una gran batalla. La contienda se escenificó en la actual Kessel, en la región al sur de Brabante. Según describió el propio general romano en sus libros, en aquel enfrentamiento sus legionarios acabaron con hasta 400.000 nativos, una cifra que ha sido reducida a 150.000. Era común que los militares romanos en campaña exageraran la cantidad de enemigos aniquilados para elevar sus méritos en Roma. El descubrimiento ha sido posible gracias al hallazgo de una gran cantidad de restos óseos, espadas, puntas de lanza y un casco, a lo largo de varios años, que fueron datados en 2015. El texto del César situaba la matanza en la confluencia de los ríos Mosa y Rin, que en la actualidad no se cruzan, lo que dificultó por muchos años el descubrimiento. Número 3. La destrucción total de la tribu de los Eburones, en el año 53 a.C. En octubre del año 54 a.C., los caudillos galos Ambiorix y Catubolco, líderes de la tribu de los Eburones que vivían en el norte de la Galia, entre los ríos Mosa y Rin, sitiaron con una nutrida fuerza el campamento romano fortificado de Atuatuca, Tungrorum, en la actual ciudad belga de Tongeren. Los caudillos galos convencieron a los oficiales romanos Quinto Titurio, Sabino y Lucio Aururunculeio Orcota de que abandonaran el fuerte a cambio de no atacarlos, y luego los condujeron por un espeso bosque donde los soldados de la Roma republicana fueron emboscados y masacrados. La aniquilación de una legión completa se produjo probablemente en el valle del Girre, entre las actuales ciudades de Tongeren y Lieja. La victoria de los nativos hizo extender rápidamente la insurrección, y Ambiorix reunió 60.000 guerreros entre apropios y pueblos aliados. Los nervios sitiaron a los romanos en Amurre, pero el oficial Quinto Cicerón defendió efectivamente su posición, resistiendo durante 30 días hasta que César lo auxilió rompiendo el asedio con 8.000 soldados. Los tréveros sitiaron a Tito Labieno, quien pudo vencerlos con sus 2 legiones. Durante la campaña, el rey de los nervios murió en combate, lo que llevó a la interrupción momentánea de las hostilidades. César juró no bañarse ni cortarse el pelo hasta que la legión aniquilada fuera vengada, destruyendo totalmente a las tribus enemigas. Catubolco se envenenó. En el año 53 a.C., César reclutó 30 cohortes de refuerzo, y con una fuerza de 50.000 hombres en 10 legiones, marchó contra los eburones y los tréveros. Tito Labieno atrajo a los tréveros a presentar batalla en condiciones favorables para los romanos y los aplastó por completo. Entretanto, César se encargó de los eburones, una nación difícil para los romanos por su territorio boscoso y con abundantes pantanos. César invitó a los pueblos vecinos, enemigos de los eburones, a atacarlos por su propio bien, y con su ayuda exterminó casi por completo a la combativa nación. Es posible que Ambiorix haya escapado al otro lado del Rin con un grupo de eburones supervivientes, aunque no volvió a saberse más nada sobre este caudillo. Catubolco prefirió envenenarse para evitar los atroces suplicios de los romanos. Número 4. Saqueo de Tebas por el Imperio Neoasirio en el año 663 a.C. En el año 663 a.C., la ciudad egipcia de Tebas fue saqueada por el Imperio Neoasirio, gobernado por Asurbanipal, entonces en guerra con Tantamani, faraón cuchita de la 25ª dinastía. Tras una larga lucha contra los asirios por el control del Levante, los cushitas habían perdido el control del Bajo Egipto, y para el año 685 a.C., su territorio se había visto reducido al Alto Egipto y Nubia. Tantamani recuperó brevemente Memphis en el año 663 a.C., matando en el proceso a Necao I, faraón aliado de Asiria que gobernaba desde Sais. Al enterarse de este suceso, Asurbanipal, con ayuda de Psammético I, hijo del asesinado Necao, marchó sobre Egipto con un gran ejército y aplastó a los cushitas cerca de Memphis. Tantamani escapó hacia la Baja Nubia y el ejército neoasirio se dirigió a Tebas, entrando a la ciudad casi sin oposición.
Según los relatos asirios, Tebas fue saqueada a fondo y el botín llevado de vuelta a Siria incluyó 2 grandes obeliscos. Sin embargo, el relato asirio del saqueo y la destrucción de Tebas no es consistente con los registros arqueológicos, que muestran más bien signos de continuidad y no disruptivos. Casi todos los funcionarios que ocupaban puestos importantes en Tebas antes del presunto saqueo seguían en sus cargos después, y la construcción de tumbas en la orilla occidental de la ciudad no se vio interrumpida. De manera que el saqueo parece haber sido mucho menos intenso que como lo retratan los relatos asirios. El saqueo de Tebas resultó en el fin de la 25ª dinastía y del tercer periodo intermedio, marcando el comienzo de la 26ª dinastía y del periodo tardío. En todo caso, independientemente de la gravedad del saqueo tebano, el suceso resultó crucial para la historia de la ciudad y de todo el antiguo Egipto. 10 años después del acontecimiento, los cushitas fueron definitivamente expulsados de la región, ya que los sucesores de Tantamani no pudieron recuperar los territorios del norte. Menos de 6 años después del saqueo, Tebas se sometió pacíficamente a Psamético I, el primer faraón de la 26ª dinastía egipcia, poniendo punto final al tercer periodo intermedio e iniciándose el periodo tardío de la historia antigua de Egipto. Número 5. ¿Qué era el Imperio Neoasirio? El Imperio Neoasirio fue una entidad imperial en su centro de poder en Mesopotamia, que existió durante la Edad de Hierro, entre los años 911 y 612 a.C. Fue la cuarta y penúltima etapa de la historia de la antigua Asiria, y la última y más grande como estado independiente. En su apogeo, el Imperio Neoasirio fue la potencia militar más fuerte del mundo, y gobernaba toda Mesopotamia, el Levante y Egipto, así como partes de Anatolia, Arabia y los actuales Irán y Armenia. Este imperio eclipsó a otros poderosos estados de su tiempo, como Babilonia, Elam, Lidia, Persia, Media, Frigia, Fenicia, Caldea, Judea, Israel, Arabia y Egipto, convirtiéndose en la mayor entidad imperial de la historia hasta ese momento. Con base en el amplio dominio geopolítico que ejerció y a su vocación de dominación mundial, muchos historiadores consideran que el Imperio Neoasirio fue el primero de la historia. Los primeros monarcas neoasirios se preocuparon primeramente de recobrar el control asirio sobre la mayor parte del norte de Siria y Mesopotamia, y bajo Asur-Nasir-Pal II, emperador entre 883 y 859 a.C., Asiria volvió a ser la potencia dominante de Oriente Próximo. Asur-Nasir-Pal trasladó la capital imperial desde la tradicional ciudad de Asur a la más céntrica Nimrud, junto al Tigris, en el actual Irak. El imperio creció aún más con Salmanasar III, sucesor de Asur-Nasir-Pal II. Su eficiente sistema de comunicación no fue superado en Oriente Medio durante 1300 años. El éxito sin precedentes del Imperio Neoasirio se basó no solo en su competencia militar, sino en su capacidad para incorporar efectivamente los territorios conquistados a su estructura administrativa. En su condición de primer imperio a alta escala, produjo varias innovaciones militares, cívicas y administrativas. En el ámbito militar, las innovaciones más importantes fueron el uso a gran escala de la caballería y las nuevas técnicas de guerra de asedio. El Imperio Neoasirio fue el primero en usar caballería, sobre todo arqueros montados. El Imperio Neoasirio desarrolló un sofisticado sistema de comunicación estatal que utilizaba carreteras bien mantenidas y estaciones de relevos, y la velocidad de transmisión de sus mensajes oficiales no fue superada en Oriente Medio sino hasta el siglo XIX de la Era Común. Número 6. La batalla de Melos en el año 416 a.C., donde los atenienses mataron a todos los hombres de Melos. La batalla de Melos fue un enfrentamiento militar entre Atenas y los habitantes de la isla de Melos en el año 416 a.C., en el contexto de la Guerra del Peloponeso. La batalla es particularmente conocida por la obra de Tucídides, Diálogo de los Melios, inspirada en las negociaciones previas al combate, consideradas uno de los ejemplos más tempranos de realismo político en la guerra. Atenas atacó Melos con un ejército de 3.000 hombres, incluyendo 300 arqueros, al mando de Alcibíades. Melos había sido una antigua colonia de Esparta en que ese momento prefería mantener una posición neutral entre los dos grandes adversarios de la Grecia antigua, negándose a pagar tributos a Atenas. Aunque esta negativa ha sido tradicionalmente considerada como la causa del ataque ateniense, estudios recientes han establecido que Melos continuaba pagando tributos a Atenas, por lo que la agresión parece haber tenido otro motivo, quizá muy grave, por el nivel de atrocidad con el que se comportaron los invasores atenienses. Con su isla bajo sitio, los melios decidieron resistir, confiando en que Esparta acudiría en su ayuda. Pasaron el verano y el otoño y llegó el invierno, con los melios resistiendo hasta que a los atenienses les llegaron refuerzos y la isla cayó con la colaboración de un traidor local. El comportamiento de los atenienses fue atroz.
asesinando a todos los hombres adultos y esclavizando a las mujeres y a los niños, mientras repoblaban la isla con 500 colonos. Negociaciones previas. Los comandantes atenienses Cleomedes y Tisias les dijeron a los dirigentes melios que tenían dos opciones: rendirse y pagar tributo a Atenas, o ser vencidos y esclavizados, haciéndoles ver que era la única opción del débil frente al fuerte. Los melios respondieron que Esparta acudiría en su ayuda y los atenienses le explicaron por qué los espartanos, por realismo político, no irían a ayudarlos en ese momento. Finalmente, los melios recibieron un periodo de tiempo para que deliberaran entre ellos cómo iban a proceder y decidieron resistir, siendo aniquilada toda su población masculina. La obra de Tucídides, Diálogo de los Melios, continúa siendo estudiada en el campo de la teoría de las relaciones internacionales. Número 7. La destrucción de Cartago en el año 146 a.C. El sitio de Cartago en el año 149 a.C. fue el acontecimiento medular de la Tercera Guerra Púnica, librada entre Roma y el antiguo estado del norte de África, patria de Aníbal, el célebre general cartaginés que había muerto 34 años antes. En 149 a.C., la Roma republicana desembarcó un gran ejército en el norte de África y puso sitio a la capital cartaginesa. Los cartagineses entregaron todo su armamento, confiando en calmar a los romanos, pero a pesar de ello los comandantes de Roma insistieron en el asedio y sufrieron repetidos reveses por parte de los sitiados comandados por Hasdrubal Barca, hermano de Aníbal. En esta primera fase del asedio, por Roma se destacó un oficial de rango medio llamado Escipión Emiliano, después conocido como el Africano el Joven. Tras varios fracasos romanos en apoderarse de Cartago, en el año 147 a.C., los méritos de Escipión se impusieron y fue nombrado comandante del ejército de Roma en África, obviando las restricciones de edad habituales. La jefatura de Escipión comenzó con 2 éxitos cartagineses, pero el comandante romano reforzó el asedio. Los cartagineses habían restaurado parcialmente su armada, y esta partió a enfrentar a la de Roma, sorprendiendo inicialmente a los romanos. Murieron hasta 750.000 cartagineses. Después de una lucha pareja que terminó sin decisión, los cartagineses hicieron una mala retirada, perdiendo muchos barcos. Los romanos entonces construyeron una gran estructura de ladrillo en el área portuaria, que dominaba la muralla de la ciudad. A principios del 146 a.C., los romanos lanzaron su asalto final y durante 7 días destruyeron sistemáticamente Cartago y mataron a sus habitantes. En total murieron entre 450.000 y 750.000 cartagineses, y solo sobrevivieron 50.000 personas apresadas el último día de la matanza, que fueron vendidas como esclavos. De esta forma, los territorios cartagineses se convirtieron en la provincia romana de África, con capital en Útica, a 40 kilómetros de la destruida Cartago. Pasaron 100 años antes de que el sitio de Cartago fuera reconstruido como una ciudad romana por Julio César, convirtiéndose en una de las principales urbes del Imperio Romano en África. Número 8. La destrucción de Jerusalén por parte del Imperio Romano en el año 70. El asedio de Jerusalén en el año 70 de la Era Común fue el suceso decisivo de la Primera Guerra Judeo-Romana, iniciada en el año 66. Bajo el liderazgo de Tito, hijo del emperador Vespasiano, el ejército romano sitió Jerusalén, principal bastión de la rebelión de los judíos contra el dominio imperial. Tras varios meses de combates, las legiones romanas finalmente superaron las defensas y destruyeron Jerusalén, incluyendo el segundo templo, que había sido construido por los judíos liberados de su cautiverio en Babilonia, por el rey persa Ciro el Grande. La brutalidad de los victoriosos romanos fue total, asesinando, esclavizando o desplazando a gran parte de los habitantes de Jerusalén y dejando la ciudad en ruinas. La caída de Jerusalén se vio facilitada por los enfrentamientos entre los líderes judíos, Juan de Gíscala, Simón Bar Giora y Eleazar ben Simón, cuyas disputas resultaron en la destrucción de víveres, debilitando la defensa. Cuando estos dirigentes lograron unirse, ya era tarde, puesto que los romanos habían logrado abrir una brecha en la muralla. La caída de Jerusalén marcó el fin efectivo de la revuelta judía y tuvo profundas consecuencias políticas, culturales y religiosas. Dentro de la tradición judía se dice que Tito el emperador, que destruyó Jerusalén en el 70 después de Cristo, fue castigado, explotándole la cabeza por el piquete de un mosquito. El emperador Vespasiano murió en el año 79, siendo reemplazado en el trono por su hijo Tito. En el año 80, Tito inauguró el Coliseo, que sería el último acto oficial documentado de su breve periodo de 2 años como emperador. Poco después de inaugurar el famoso anfiteatro, el emperador partió hacia los territorios sabinos, donde enfermó de fiebres, muriendo el 13 de septiembre del año 81. Los historiadores han especulado sobre la causa de su muerte y por qué sus últimas palabras habrían sido: «Solo he cometido un error».
El Talmud atribuye su muerte a que un insecto que le entró por la nariz le llegó al cerebro y estuvo hurgándole la masa cerebral durante 7 años hasta que su cabeza colapsó. El texto central del judaísmo rabínico sostiene que la horrenda muerte fue un castigo de Dios por la destrucción del segundo templo de Jerusalén. Filóstrato escribió que Tito fue envenenado por su hermano menor y sucesor, Domiciano, y que esa era la explicación de sus enigmáticas últimas palabras, al no haberlo liquidado cuando sabía que conspiraba en su contra. Número 9. Saqueo de Sesto por los atenienses, en el periodo 353-352 a.C. Sesto fue la principal ciudad del Queroseno Tracio, situada en la parte más angosta del Helesponto, el actual estrecho de los Dardanelos. Durante siglos, Sesto fue el lugar habitual de paso de Europa a Asia, hasta que los romanos cambiaron a Galípoli, y hasta entonces fue la ciudad principal de la región. La fama histórica de la ciudad se debe a que fue en Sesto y Mádito, donde terminaban los 2 puentes de barcas que el rey Jerjes I de Persia ordenó construir para cruzar el Helesponto e invadir Grecia con su ejército en el año 480 a.C. Sesto era de gran importancia estratégica para Atenas, pues era un punto crucial de la ruta comercial de los granos procedentes de las fértiles llanuras, productoras de cereales de Ucrania. En la primavera del año 478 a.C., los atenienses comandados por Jantipo entraron en Sesto, después de que los habitantes se rebelaron por hambre y pusieron en fuga nocturna al gobernador persa Atiactes y su guarnición, abriéndole las puertas al ejército de Atenas que sitiaba la ciudad. Sesto fue la última ciudad-estado griega destruida por otra. Como consecuencia de la derrota del imperio ateniense en la guerra del Peloponeso, Sesto se pasó a los espartanos junto a otras ciudades del Quersoneso. Cuando estalló la guerra entre el imperio aqueménida y Esparta, Sesto tomó partido por los espartanos. En el año 365 a.C., Sesto estaba bajo el dominio del sátrapa persa Ariobarzanes, y 8 años después era vasalla de Atenas. La población de Sesto resistía su sometimiento a Atenas, y según narra Diodoro, Cares, el general ateniense, navegó hacia el Helesponto y capturó la ciudad de Sesto. Luego ejecutó a los hombres adultos y vendió al resto como esclavos. Aunque ese no era un destino raro para una ciudad conquistada en la antigüedad, la matanza cometida por Cares en Sesto entre los años 353 y 352 a.C. ocurrió 64 años desde la última vez que Atenas había destruido a otra ciudad-estado griega, a Melos en el año 416 a.C. Fue también la última vez que una ciudad-estado griega sufrió un exterminio en masa a manos de otra. Número 10. La muerte de 600.000 personas en la rebelión de Bar Kokhba. La revuelta de Bar Kokhba fue un levantamiento judío en Judea contra el Imperio Romano, iniciado en el año 132, bajo el emperador Adriano, que constituyó la última y más sangrienta de las guerras judeo-romanas. Bajo el liderazgo de Simón Bar Kokhba, los insurgentes lograron establecer un estado judío independiente, que perduró hasta el año 136, cuando la revuelta fue aplastada por el ejército romano, que realizó una matanza a gran escala de entre 580.000 y 600.000 muertos. La aniquilación de la rebelión resultó en una despoblación casi total de Judea, por la acción combinada del exterminio en masa y la esclavización y los desplazamientos de la población superviviente. Los sentimientos contra los romanos de la población judía estaban a flor de piel, desde que 62 años atrás las legiones de Tito habían asolado Jerusalén y destruido el lugar más sagrado de los judíos, el Segundo Templo. Los sentimientos nacionalistas y religiosos judíos estaban en efervescencia, y el detonante inmediato de la rebelión fue la decisión del emperador Adriano de construir la colonia Aelia Capitolina, en honor del dios pagano Júpiter, en el sitio del Segundo Templo de Jerusalén. Igualmente, el emperador prohibió la circuncisión, una práctica judía fundamental. Un breve estado judío. A diferencia del alzamiento anterior, los rebeldes estaban mejor preparados, aprovisionando escondites subterráneos en un territorio que conocían como las palmas de sus manos, y dispuestos a pelear con tácticas de guerra de guerrillas. Los insurrectos lograron expulsar a las fuerzas romanas de gran parte de la provincia de Judea, y Simón Bar Kokhba fue proclamado príncipe de Israel, asumiendo un gobierno independiente, con emisión de su propia moneda. La marea cambió cuando Adriano decidió enviar a su hábil general Sexto Julio Severo, con 6 legiones para enfrentar a los sublevados. Con el propio emperador al frente durante un tiempo, los romanos lanzaron una amplia operación militar por toda Judea, y el último reducto rebelde cayó en el año 135. Los rebeldes que escaparon se refugiaron en cuevas, pero los romanos sitiaron los escondites, matándolos de hambre o ejecutándolos después de apresarlos. Número 11. La destrucción de Nínive en el año 612 a.C. En el año 612 a.C.,
Un ejército aliado de babilonios y medos sitió Nínive, la capital del imperio neoasirio, y rompió sus defensas, saqueando y destruyendo la mayor parte de la que entonces era la ciudad más grande del mundo. La caída de Nínive resultó en la destrucción del imperio neoasirio como la entidad política dominante en el antiguo Cercano Oriente durante los 3 años siguientes. Las evidencias arqueológicas indican que la poderosa capital neoasiria quedó ampliamente desurbanizada y despoblada, incluso en siglos posteriores a la batalla. Babilonia se convirtió en el nuevo estado dominante en Mesopotamia por primera vez en más de un milenio, y el imperio neobabilónico reivindicó la continuidad imperial bajo una nueva dinastía. Según una tablilla de arcilla babilónica descubierta en el siglo XIX, titulada Crónica de la caída de Nínive, Babilonia y Asiria sostuvieron una guerra con enfrentamientos de baja escala a lo largo de 12 años. Nínive fue saqueada y quemada. En el año 616 a.C., 10º año de Nabopolassar como rey de Babilonia, los babilonios propinaron una serie de derrotas a los neoasirios, y tras aliarse con medos y escitas, sitiaron y conquistaron Assur en el año 614 a.C. En el año 612 a.C., el ejército babilonio se unió al del rey medo Sáxares, que ya estaba acampado cerca de Nínive. Ambos ejércitos sitiaron la capital neoasiria durante 3 meses, y en agosto rompieron las defensas e iniciaron el saqueo y quema de la ciudad. El rey asirio Shineshar-Ishkun murió en el asedio, siendo reemplazado en el trono por su hermano Assur-Banipal II, quien logró escapar de Nínive para fundar otra capital en Harán. La batalla de Nínive marcó un punto de inflexión en la guerra, aunque Ashur-uballit II siguió luchando durante algunos años más, desconociéndose su destino final. Finalmente, la caída de Harán en 609 a.C. puso fin al imperio neoasirio. Número 12. El exterminio de los Jie en China. La dinastía Shao posterior fue un estado liderado por la tribu Jie, que gobernó gran parte del norte de China en el siglo IV de la Era Común, entre los años 319 y 351, durante el llamado periodo de los 16 reinos. En aquel tiempo, en el norte de China, vivían numerosos grupos tribales y 5 de ellos fueron catalogados por la historiografía como los 5 bárbaros, incluyendo la tribu Jie. En sus últimos años, la dinastía Shao posterior se vio envuelta en una guerra civil entre miembros de la familia imperial por el trono. Un miembro poderoso, Shi Min, después conocido como Ran Min, era un chino Han adoptado y tomó el control de la capital Ye y del imperio en el año 350 mediante un golpe de estado. Tras sobrevivir a varios intentos de asesinato, Shi Min concluyó que ya no podía confiar en los Jie ni en las otras tribus bajo su mando, y a finales del año 350 decidió exterminarlos a todos. Para su infortunio, entre los diferentes grupos chinos, los Jie eran muy fáciles de identificar. Shi Min ordenó matar a cualquier Jie o asiático central que fuera visto en la ciudad de Ye, estableciendo una recompensa por cada muerto. El ejército asaltó los vecindarios Jie y mató a los residentes al mismo tiempo que purgaba la fuerza armada de los miembros de las etnias proscritas. Los Jie además tenían la desventaja de que eran muy fáciles de identificar por sus narices prominentes y sus barbas pobladas. Sin embargo, también murieron muchos chinos Han, al ser identificados equivocadamente como Jie. En total, fueron asesinadas unas 200.000 personas, en unas matanzas que los historiadores modernos califican como exterminios deliberados en masa. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre los 12 crímenes de guerra más perturbadores de la historia antigua. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.